Por lo general, cuando pensamos en los referentes de la violencia narco, acuden a nuestra mente nombres propios masculinos como Nemesio Oseguera, alias El Mencho, Joaquín El Chapo Guzmán o Heriberto Lascano, también conocido como Lasca. Pero suponer que los imperios del narcotráfico mexicano se sostienen solamente en las acciones infames de hombres es un grave error. Después de todo, el crimen y la ambición desconocen de géneros. En los principales cárteles del país azteca han habido mujeres que marcaron historia, ya sea por su capacidad para asesinar rivales mediante la seducción o por los morbosos rituales que realizaban con los cadáveres de sus víctimas. En este nuevo video de Militarmente, queremos presentarte una faceta poco conocida del mundo narco: las mujeres sicarios. Te advertimos que en esta entrega no hay lugar para rímel ni labiales, más bien todo lo contrario. Prepárate para decapitaciones, torturas y baños de sangre. Todo con perfume de dama. Comencemos. La Estrella. Este video no podía empezar de otra manera que con la representante femenina más infame del cártel mexicano más poderoso. Estamos hablando de La Estrella, legendaria jefa territorial del cártel Jalisco Nueva Generación. Su nombre era Rosalinda Ochoa y pese a su amable apodo, se inscribió en la historia del mundo criminal como una de las mujeres más temidas de todo México. Se estima que Rosalinda, alias La Estrella, era una de las encargadas del reclutamiento de mujeres menores de edad para el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. La incorporación de jóvenes tiene varios fines. En primer lugar, la prostitución, pero eso es solo el comienzo. Las chicas de Rosalinda estaban encargadas también de la extorsión y el asesinato de políticos y rivales criminales, a quienes seducían con sus encantos para luego secuestrarlos o matarlos. También se estima que la jefa narco organizaba el arribo de armamento de alto poder destructivo a México, ya que cuando fue detenida, estaba en posesión de un auténtico arsenal que incluía pistolas, un fusil calibre 7.62 milímetros, 6 cargadores, 300 cartuchos útiles y una gran cantidad de metanfetamina y cocaína. Pese a la evidencia abrumadora, la mujer afirmó hasta su sentencia que ese cargamento le había sido plantado y que su detención fue ordenada desde el mundo criminal por competidores del CJNG. Esa no la reconozco como mía. Con los huevos que tengo, eso no es mío, eso es sembrado. Y pregúntale cuánto le pagaron. ¿Porque le dieron un lano o no? ¿A quién? A la persona que me detuvo. ¿Quién es la ¿Quién persona me sembró? ¿Quién la detuvo? ¿Un 03? ¿Y quién es el 03? No sé. Rosalinda se hizo famosa por sus acciones sanguinarias y porque no le temblaba el pulso al momento de realizar violentas venganzas contra sus enemigos. Al mismo tiempo estuvo vinculada con el homicidio del director de Seguridad Pública de San Martín Hidalgo, Casimiro Zárate Guerrero, ocurrido el 30 de octubre de 2012, aunque esto último jamás pudo ser comprobado. Esta violenta estrella dejó de brillar en libertad en noviembre de 2012 cuando fue detenida junto con sus escoltas bajo los delitos de atentado contra la salud y posesión de armamento de uso exclusivo del ejército. Esto último despertó preguntas un tanto incómodas. Después de todo, para que los sicarios estén armados con fusiles de asalto y ametralladoras, necesariamente deben haber autoridades que dan la espalda al robo y al tráfico. Lo cierto es que el juicio correspondiente a Rosalinda Ochoa se vio notablemente dilatado. Recién en 2018 un tribunal federal dictó sentencia, pero no fue hasta febrero de 2019 que se puso en efectividad la condena de 15 años de prisión para la jefa narco del cártel Jalisco Nueva Generación. La Peque. El cártel de los Zetas es conocido por ser uno de los más brutales y sádicos en la historia de México. Es sabido que fueron pioneros en el desmembramiento de enemigos y que aprovecharon el entrenamiento militar de muchos de sus sicarios para elevar la apuesta en cuanto a violencia. La desobediencia y la competencia no se paga solo con la muerte, sino también con la tortura, la mutilación y la decapitación. Pero el fallecimiento de un sicario no es el final, ya que sus restos son empleados como botines de guerra, desplegados para que toda la sociedad pueda ver quién fue el cártel triunfador.
Lo increíble es que la siguiente protagonista de nuestro video tuvo un apetito tan grande por la sangre que su brutalidad se volvió legendaria incluso en las filas de los Zetas. Estamos hablando de La Peque, la más salvaje de todas las mujeres narco de su región. El nombre original de La Peque era Juana y nació en Hidalgo, cerca de la capital mexicana. En aquella época se decía que toda la ciudad era propiedad de los Zetas, concretamente de su líder, Heriberto Lascano, alias el Lasca. Los caminos de la joven y el brutal cártel estaban destinados a cruzarse. A los 15 años, Juana se convirtió en madre, pero como no tenía recursos para mantener a su hijo, tuvo que dedicarse a la prostitución. Fue en las turbias noches mexicanas que conoció a sicarios y narcotraficantes que con el tiempo pasaron de ser sus clientes a ser sus socios. La joven relató: un viernes de 2008 me hablan al celular y me piden que les consiga 8 muchachas para una fiesta. Por estar de 10 de la noche a 5 de la mañana nos dieron 20,000 pesos a cada una y aparte nos dieron de beber a más no poder. Otra noche los tipos me pidieron prestada mi casa para una fiesta y como agradecimiento me regalaron un tabique de cocaína lavada de fresa. Sin embargo, fue en noviembre de 2010 cuando ya no hubo marcha atrás. En una de las visitas al pueblo de donde es originaria, ella y una de sus amigas fueron reclutadas prácticamente a la fuerza. Juana contaría años después: fuimos a un pueblo como a 30 minutos, nos presentaron con el comandante, todo fue muy rápido. El simpático apodo de La Peque lo recibió no solo por ser pequeña de estatura, sino por ser extremadamente joven cuando comenzó a trabajar para los Zetas, primero como informante, después como espía y finalmente como asesina. Como a la gran mayoría de los sicarios, a La Peque le gusta posar para las redes sociales. Estas fotos fueron tomadas en su época de esplendor, cuando era respetada dentro del cártel y tenía acceso a todo tipo de armas de fuego de gran calibre, desde fusiles de asalto a ametralladoras. En la gran mayoría de las capturas destaca su juventud, su cabello rojo y el armamento. Justamente ese contraste es lo que la transformó en una eficiente asesina. Gracias a su cara inocente y su experiencia en la noche, Juana lograba distraer a sus rivales para ponerlos en situación de vulnerabilidad. Pocos imaginaban que con apenas 20 años se la consideraba como una de las mujeres más peligrosas de todo México, no solo por la cantidad de hombres a los que eliminó, sino por las enfermizas prácticas que llevaba a cabo con los restos sin vida de sus víctimas. Juana fue finalmente detenida en 2016 cuando tenía tan solo 28 años, pero casi una década de experiencia en el mundo criminal. En ese entonces confesó haber matado a al menos 5 hombres, a los cuales decapitó, ya que sentía un placer morboso al desmembrar a sus víctimas. También relató cómo frecuentaba tener relaciones con los cuerpos mutilados, para luego bañarse con la sangre. Esto recuerda a la legendaria condesa Bathory, la cual tomaba largos baños en líquidos corporales para mantenerse joven. A diferencia de la supuesta asesina serial húngara, La Peque llevaba a cabo estos abominables actos estimulada por el consumo de drogas y por el éxtasis de poder que le generaba la posesión de un arsenal entero de armamentos. En una cárcel de Baja California, La Peque dijo que al principio su trabajo consistía en vigilar las carreteras durante alrededor de 8 horas diarias, en las cuales tenía que reportar si pasaban patrullas. Si hacía mal su trabajo, la amarraban y solo le daban de comer un taco al día. Juana también dio testimonio de varias ejecuciones que presenció, como cuando le rompieron la cabeza a un hombre con un mazo, lo que la hizo temer por su vida al imaginar que pudiera terminar de la misma manera. Actualmente Juana cumple una larga pena por su sentencia, pero la cárcel es un destino bastante cómodo en comparación del desenlace que recibió nuestra siguiente sicaria, una que se enfrentó a los mismísimos Zetas. La Güera Loca. Tal vez no haya mejor apodo sicarial que el de la Güera Loca. Después de todo, hace falta estar bastante mal de la cabeza, no solo para participar en el mundo del crimen, sino para elegir a los hombres de El Lasca como enemigos y víctimas predilectas. Su verdadero nombre era Yesenia Pacheco y encabezaba un grupo de halcones y sicarios que trabajaban para el Cártel del Golfo,
uno de los frentes delincuenciales más antiguos de México, con raíces que llegan hasta los años 30. Pacheco era oriunda de Navolato, en el estado de Sinaloa, uno de los puntos calientes del crimen mundial, y fue allí que en el año 2009 fue reclutada para sumarse a las filas del Golfo. Dentro de la organización, como mencionamos, la Güera Loca lideraba un grupo de halcones y sicarios, es decir, de espías y asesinos que tenían la misión de aniquilar a los contrincantes. La delincuente también integró Las Hienas, una célula criminal exclusivamente con mujeres, quienes pretendían demostrar que su rol en el narco dejaba de ser pasivo para entrar también al campo de batalla. Si bien los cárteles tienen numerosos enemigos, Yesenia Pacheco se especializó en la cacería y decapitación de hombres de Lascano, haciéndose famosa por decapitar y quitarle la piel de la cara con un cúter a un sicario Z. Semejante demostración de crueldad le valió el respeto de propios y ajenos. No solo sus compañeros la consideraron una sicaria sumamente violenta, también las autoridades, quienes la colocaron en la lista de las personas más buscadas del país. Sin embargo, a diferencia de la Peque, sus rivales la encontraron antes que la policía. Esta es una de las últimas imágenes que se tiene de la Güera Loca, ya en manos de sus enemigos, aquellos a los que tanto temor les infundió como cazadora de setas. La Güera Loca fue secuestrada junto con otras 3 mujeres que trabajaban con ella. En esta captura viralizada por sus verdugos, se las ve a las 4 hincadas, visiblemente maltratadas. Fueron sometidas a un violento interrogatorio en el que dijeron sus nombres, su ocupación y confesaron todos los crímenes cometidos en nombre del Cártel del Golfo. Esa fue la sentencia de muerte del grupo de mujeres. El cuerpo de la Güera Loca apareció en julio de 2014 y, siguiendo la tradicional morbosidad de los hombres de Lasca, había sido decapitada y cortada en pedazos, dejando en claro que su eliminación era una absoluta prioridad para sus enemigos. Como puedes ver, para el mundo criminal no hay barreras de género, y en muchos casos son las mujeres quienes lideran los grupos de sicariato más brutales y sangrientos. Si pensamos en el narcotráfico, se nos vienen a la mente los nombres de muchos hombres famosos y peligrosos. Sin embargo, en los últimos tiempos, una gran cantidad de mujeres comenzaron a liderar algunas temidas organizaciones criminales alrededor del mundo. Estas actividades, históricamente reservadas para los hombres, cuentan cada vez más con una fuerte presencia femenina. Tanto es así que desde 2011, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos incluyó a 14 mujeres mexicanas en su lista de delincuentes más buscados. Por eso en este video te contaremos las historias de algunas de las jefas narcos más importantes, sus orígenes, sus delitos y dónde se encuentran en la actualidad. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico. Esta joven pertenecía a una organización criminal que traficaba cocaína desde Colombia y México hacia los Estados Unidos. Debido al enorme interés que generó su caso, se han escrito distintas versiones sobre su vida y detención. A continuación, te contaremos algunas de ellas. Sandra Ávila Beltrán nació en 1960 en Mexicali, Baja California. Sus padres, María Luisa Beltrán Félix y Alfonso Ávila Quintero, poseían fuertes vínculos con los grandes líderes del narcotráfico. Al provenir de una familia de contrabandistas, Sandra estuvo desde temprana edad inmersa en el peligroso mundo del tráfico de drogas. Incluso, algunos creían que su tío era Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el Jefe de Jefes. Sin embargo, la Reina del Pacífico se encargaría de desmentir aquella información tiempo después. De todas formas, esta criminal admitió tener contacto con varios capos de la droga sumamente conocidos. El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y los hermanos Arellano Félix son algunos ejemplos de ellos. Pero, ¿cómo comenzó su propia historia dentro de este negocio? En un principio, Ávila Beltrán soñaba con ser periodista. Por ese motivo, cuando tenía 18 años, decidió ingresar a la Universidad Autónoma de Guadalajara para estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. Pero sus planes cambiaron en mitad del camino.
Según los relatos de sus compañeros, Sandra era una persona callada y se mostraba en un estado de permanente desconfianza. Pero a pesar de su carácter introvertido, nunca le faltó el lujo y el glamour. De hecho, era bastante común verla llegar a clases con vehículos que costaban una fortuna. Sus características y comportamientos comenzaron a levantar sospechas. Todo esto a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, ya que trató de mantener un perfil bajo y pasó desapercibida viviendo en sitios como Guadalajara y Jalisco. Pero aquella suerte no le duraría para siempre. El 28 de febrero de 2007, Ávila Beltrán fue detenida mientras salía de un restaurante y en aquella ocasión desmintió poseer la fortuna que se le atribuía. En agosto de 2012 fue entregada a las autoridades de los Estados Unidos, donde un año más tarde se la condenó en Florida a 70 meses de prisión. Luego fue repatriada a México y encarcelada nuevamente para enfrentar a la justicia por cargos de lavado de dinero, proceso que terminó siendo suspendido por haber sido extraditado al país vecino. Finalmente, el 5 de septiembre de 2014, se la condenó a 5 años de prisión y fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social en el estado de Nayarit. Pero la condena no duraría mucho, pues la noche del 7 de febrero de 2015 se la liberó definitivamente tras cumplir 7 años de encarcelamiento en total. Los fiscales estadounidenses aseguran que Ávila Beltrán ayudó a almacenar y trasladar los envíos de la droga de México y Colombia a los Estados Unidos. Esta mujer se convirtió en uno de los vínculos transfronterizos clave entre el peligroso cártel de Sinaloa y el temido cártel del norte del Valle en el suroeste colombiano. La reina del Pacífico participó en el lavado de $22.5 millones, según expedientes de la Agencia Antidrogas estadounidense y la Agencia Federal de Investigación de México. Además, le fueron incautadas 179 joyas costosas, le descubrieron 234 propiedades y una gran cantidad de autos de lujo. Los investigadores del caso afirman que la mujer se encargó de abrir 2 clínicas de bronceado para justificar sus ingresos. Luego de su liberación se le vio decaída y con una imagen descuidada. Sin embargo, estando cerca de los 62 años, reapareció en las redes sociales. Allí, sin mostrar un rastro de culpa por los delitos cometidos, comparte detalles de su vida personal. Enedina Arellano Félix nació en Mazatlán, Sinaloa, el 12 de abril de 1961. Su apellido delata sus raíces. Proveniente de una reconocida familia de narcotraficantes, fundó junto a sus hermanos el famoso Cártel de Tijuana. Y no es poca cosa, ya que esta fue una de las organizaciones criminales más grandes y violentas que operaron en México. Con el tiempo, esta mujer recibió apodos como la jefa, la madrina o la narcomami, y estas formas de referirse a su persona no fueron en vano, ya que se transformó en la heredera de la fortuna del imperio narco que sus hermanos cimentaron, pero que ella también ayudó a mantener. Su cargo dentro de la organización era uno de los más importantes, pues tenía la tarea de gestionar y blanquear la fortuna amasada por el sucio negocio de las drogas. Enedina se matriculó en una universidad privada de Guadalajara y se graduó con una licenciatura en contabilidad, pero no hizo uso de sus conocimientos trabajando en lugares legales. Debido a su formación, en un principio esta mujer fue designada para desempeñar el papel de contadora logística de la organización criminal familiar. Allí se ocupaba de blanquear las ganancias generadas mediante múltiples farmacias y negocios de bienes raíces. Durante la mayor parte de la década de 1990, el Cártel de Tijuana estuvo encabezado por los hombres de su familia, mientras que Enedina los asesoraba en el lavado de dinero y los ayudaba con la administración financiera. Pero las cosas se comenzaron a complicar y los papeles se transformaron. Algunos de sus hermanos murieron y otros fueron encarcelados luego de sobrevivir a sangrientos enfrentamientos con organizaciones rivales y con la ley. Finalmente todo se terminó de desplomar luego del arresto de Eduardo Arellano Félix, llevado a cabo en el año 2008. A partir de ese momento, Enedina quedó plenamente a cargo del negocio familiar, ocupándose de otras cuestiones que iban más allá del aspecto financiero. Una vez convertida en el cerebro principal del cártel, Enedina se encargó de gestionar de manera directa las actividades relacionadas al lavado de dinero y de llevar adelante distintas alianzas. De hecho, sus contactos históricos con los proveedores de drogas en Colombia lograron mantener a flote la organización.
Así, la jefa fue la responsable de aportar una visión más empresarial dentro de este negocio ilícito, en lugar de fomentar las antiguas y violentas prácticas de sus hermanos. Dejando de lado el uso de la violencia, se cree que esta mujer se centró en los tratos y los acuerdos para poder sobrevivir. Pero, ¿cómo continúa su historia? El gobierno de México logró debilitar severamente al cártel de Tijuana, pero no llegó a destruirlo por completo y, de acuerdo a los informes de seguridad revelados por la prensa mexicana, se deduce que el grupo aún opera. Este cártel, que supo ser sumamente poderoso durante los 80 y los 90, ahora funciona como una pequeña organización. Por su parte, se sabe poco de su líder femenina y se cree que podría seguir realizando trabajos ilegales. Sin embargo, en la lista de las 14 mujeres delincuentes más buscadas de la Agencia Antidroga de Estados Unidos no aparece el nombre de Enedina Arellano Félix. Esto se debe a la falta de pruebas y el perfil bajo que la caracterizó desde sus inicios. Por este motivo, esta criminal disfruta de su libertad, posiblemente en algún lugar de México, acumulando grandes fortunas obtenidas de las maneras menos honestas. Guadalupe Fernández Valencia. La última criminal de nuestra lista es mejor conocida por su alias La Patrona. Originaria del estado mexicano de Michoacán, esta mujer movía tanto drogas como dinero para el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más influyentes de los últimos tiempos y a cargo de reconocidos líderes masculinos. Veamos cómo empezó su camino en este terrible mundo del tráfico de drogas y cómo terminó por unirse al temido grupo. Guadalupe se sumó al cártel en 2007 cuando se mudó a la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Sin embargo, antes de tomar esta arriesgada decisión, no estaba limpia de actos delictivos. Anteriormente, Fernández Valencia estuvo presa durante 10 años en Estados Unidos por otros delitos no relacionados al narco, de los que no se conocen muchos detalles. Sin embargo, es posible afirmar que se trató del entrenamiento perfecto para dar pie a lo que seguiría. Pues en febrero de 2007, junto con su hermano Manuel Fernández Valencia, comenzaron a traficar para el famoso Joaquín El Chapo Guzmán. En 2010, Guadalupe dejó el negocio por la detención de su hermano. Sin embargo, 2 años más tarde regresó. Durante sus años activos se encargó de cometer varios crímenes de alta gravedad. Los investigadores afirman que Fernández Valencia formó parte en las operaciones que el cártel realizó para usar aviones, submarinos, vehículos y túneles con el fin de introducir enormes cantidades de drogas en los Estados Unidos. Esta mujer se encargó de importar metanfetamina, cocaína, marihuana y heroína en territorio estadounidense. Según las investigaciones realizadas sobre este caso, los cargamentos de droga en cuestión procedían de países de Asia y de Centro y Sudamérica. Y no solo eso, también se la acusó de lavado de dinero de Los Ángeles a Guadalajara a través de casas de cambio, quedándose con el 3% de las cantidades que movía. Pero esta criminal no pudo salirse con la suya, ya que en 2016 fue detenida y catalogada como la mujer más poderosa del cártel de Sinaloa. Finalmente, en 2019, la patrona se declaró culpable por narcotráfico y lavado de dinero. Mientras Joaquín Guzmán Loera, el líder del cártel de Sinaloa, recibió cadena perpetua en una corte de Brooklyn, Guadalupe Fernández Valencia solo fue condenada a 10 años de cárcel, aunque merecía la misma sentencia que su compañero. Entonces te preguntarás, ¿cómo evitó tener cadena perpetua? Simple, cooperando con las autoridades estadounidenses. La patrona se encargó de compartir información clave que fue utilizada para el juicio contra Joaquín Guzmán y otros miembros del cártel de Sinaloa. Pero con este acto la temida mujer arriesgó su vida y la de sus hijos, ya que reveló la manera de operar de su organización criminal. Finalmente, Guadalupe podría salir de prisión en menos años de los establecidos. Desde su arresto en 2016 en Culiacán y un pedido de extradición de Chicago, el tiempo que estuvo presa tanto en México como en Estados Unidos será tomado en cuenta para el total de su sentencia. Durante su juicio, la patrona se mostró arrepentida y pidió disculpas por los actos que realizó. Por otro lado, los detalles de su declaración permanecen como archivos sellados y clasificados en el Tribunal Federal de Chicago como parte de las evidencias del juicio más grande sobre el narcotráfico en la historia del Estado.
La policía atribuye el ascenso al poder de estas mujeres en el mundo de la droga a sus apariencias, pero antes que nada a la gran inteligencia que poseen para los negocios. Operando de manera sigilosa, con movimientos sutiles y seguros, se encargaron de construir un perfil que se podía asociar al de una reina de belleza o al de una exitosa empresaria, más que al de una narcotraficante. Así lograron engañar a un gran número de personas y evitaron pagar las condenas que merecían. Llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo episodio de Militarmente.